Continuamos con La Noche. Este es Castilletes, punto donde finaliza la frontera colombiana en tierra y comienza Venezuela. En esta zona rodeada del Mar Caribe es donde unilateralmente el gobierno venezolano fijó nuevos límites. El batallón La Flor, con más de 50 soldados, custodian la zona. Es una zona desértica, estamos trabajando permanentemente con nuestros vehículos tácticos acá en la región, haciendo los patrullajes, trabajando con las diferentes comunidades. Son pocas las rancherías en esta zona desértica. Las autoridades locales mantienen la vigilancia en Castilletes, La Flor, Punta Espada, Punta Estrella y Punta Gallinas. La vigilancia es permanente. A pesar de la dificultad del terreno, la misión es custodiar y defender la soberanía nacional. Regreso a Bogotá, Colombia, con Rafael Nieto Loaiza, abogado con especialización en Derecho Constitucional y experto en Derecho Internacional. Señor Nieto, para finalizar, muchos en este momento se preguntan si es que Colombia está desconociendo la importancia geoestratégica de su territorio marítimo. Ya tenemos un precedente con Nicaragua donde Colombia perdió una amplia zona marítima en el Caribe colombiano y ahora nos encontramos con este litigio que a medida que pasa el tiempo va avanzando más y prácticamente uno percibe que los intereses de Venezuela son bastante amplios. ¿Usted qué opinión tiene? Es evidente, Jefferson, que Venezuela ha venido de facto avanzando en sus posiciones desde el incidente de la corbeta Caldas, que tuvo que ser retirada por el gobierno colombiano en el año 88. Colombia no hace presencia marítima al sur de Castilletes, que es el punto norte de la frontera con Venezuela. Ahora este decreto, enmarcado además en una decisión de carácter militar, porque son zonas de defensa, avanza en esa misma posición. Yo coincido con el embajador Figueredo en que lo ideal no es escalar el conflicto, pero hay que reconocer, y creo que el embajador Figueredo tiene que hacerlo, que el responsable en este caso de la crisis es el gobierno venezolano, que Colombia no se puede quedar quieta ni callada, que tiene que protestar, que tiene que hablar el señor presidente de la República, que tiene que ser firme en la defensa de sus intereses, porque coincido con muchos de los lectores, me parece que esta Cancillería ha sido muy floja en la defensa de los derechos de Colombia. Me parece que lo hicimos bastante mal en el tema de Nicaragua. Me parece que la canciller no tiene que hacer nada en La Habana hablando con las FARC, mientras que por todos lados, en la Corte Internacional de Justicia y ahora en la frontera con Venezuela, la cosa hace agua desde la perspectiva de las relaciones internacionales y la defensa de la soberanía y los derechos territoriales de Colombia. A lo que tiene que dedicarse la Cancillería, por encima del proceso de paz y por encima de cualquier otra consideración, es a la defensa de estos derechos y tiene que hacerlo con firmeza, con seriedad, avanzando con agudeza en esa defensa y no reaccionando más de 20 días después con una nota cuyo contenido no conocemos y con unas declaraciones que, si usted me permite a mí, yo diría son bastante tibias y bastante flojas. Señor Emilio Figueredo, para finalizar, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué viene de aquí en adelante teniendo en cuenta este informe que presentábamos en el anterior bloque, en el cual queda de manifiesto un artículo de la Constitución venezolana en la que prácticamente se define el territorio bolivariano a partir de unos límites que hoy son inexistentes, unos límites de antes de 1810 y que son zonas que hoy le pertenecen a Colombia? No, yo quiero aclarar ese punto porque ahí se presta confusión, porque el mismo artículo 10 dice al final, a la Capitanía General de Venezuela ante la transformación política iniciada en 19 de abril de 1810 y esto es muy importante, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. A mi conocimiento nunca ha habido un planteamiento y eso, la delimitación terrestre con Colombia no lo ha cuestionado ningún gobierno, no solamente el laudo, sino después hubo una aceptación por el general López Contreras y el problema no está en la tierra, el problema está en el mar. En el mar es un tema que tiene que ser objeto de negociación, pero no mezclemos las dos cosas. En tierra, lo único que está pendiente son demarcaciones que son problemas que lo resuelven los equipos técnicos. El tema del mar es un tema que
tiene forma de resolverse y para eso existe una comisión que debe reactivarse para encontrar una solución razonable. No cuando ustedes hablan del decreto, de la nota de protesta del gobierno colombiano es muy enérgica. Inclusive yo digo que retrotrae la situación exactamente a como tuvimos que enfrentarla en 1970. Quiere decir que las dos partes se han ido a sus posiciones extremas y nos ha llevado de nuevo al punto cero. Yo creo que habíamos avanzado entre Colombia y Venezuela encontrando soluciones racionales. Yo le puedo comentar, inclusive como anécdota personal, la última reunión del canciller Galvani con Vázquez Carrizosa, yo la acompañé y estuvimos hablando del tema. Voy a finalizar con Carlos Alberto Patiño en Bogotá, Colombia. Profesor Patiño, en ese contexto, entonces, ¿qué sucederá si el presidente Nicolás Maduro se niega a reformar ese decreto y finalmente mantiene esa decisión de fijar esos límites marítimos entre Colombia y Venezuela que claramente afectan los intereses que tiene Colombia en esta zona del Caribe colombiano? Pues mire, yo lo que le puedo decir es lo que yo esperaría que esto no pasara más allá de un uso político interno, por decirlo de alguna forma, dentro de la política venezolana, pero lo que esperaría es que esto abriera la posibilidad para poder entrar a definir de manera, digamos, última estas delimitaciones y superar por fin los diferentes limítrofes colombo-venezolanos que son de larga data, que son muy difíciles de resolver, que se han complicado muchísimo y que obviamente esta situación vuelve y genera una situación de tensión muy fuerte. Es decir, hay una crisis de fondo y que el gobierno colombiano tiene que tratar de convertirla en una condición positiva que abra la negociación. Claro, esto implica que el gobierno tiene que empeñarse a fondo y no necesariamente supeditar la relación con Venezuela al proceso de paz. Pues profesor Patiño, Carlos Alberto Patiño, le agradezco que nos haya acompañado, también a Rafael Nieto Loaiza y a Emilio Figueredo, nuestros panelistas el día de hoy para analizar este decreto que genera una fuerte polémica en el continente americano, pero también genera una tensión entre Colombia y Venezuela. A todos nuestros televidentes, yo también los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.